Los síntomas de la menopausia serán temporales, permanentes. Muchas mujeres se preguntan, ¿hasta cuándo me va a durar esto? Si bien esos molestos síntomas que aparecen con la menopausia pueden variar de una mujer a otra, es decir, algunas mujeres probablemente sufran más de fogajes, otras mujeres tengan mayores problemas en torno a la calidad del sueño, otras mujeres tengan mayores problemas en torno a su peso corporal y de la misma manera la duración de los síntomas puede variar entre una mujer a otra, dependiendo del momento en el que se instauren esos síntomas y dependiendo del tiempo que se tomen las hormonas en hacer su nueva organización. El primer factor a tener en cuenta es el momento en el que aparecen estos síntomas. Pueden aparecer antes de que llegue la menopausia, es decir, antes de ese momento en el que la menstruación se va totalmente en la mujer. Esto se llama premenopausia. De otro lado, pueden aparecer en ese instante en el que la menstruación desaparece, es decir, en fase de menopausia, o pueden ser tardíos y aparecer 1, 2 años después de haberse instaurado la menopausia. Y acorde con ese primer factor, entonces podemos comenzar a analizar cuánto tiempo duran esos síntomas de la menopausia. Ellos pueden llegar a durar meses o inclusive pueden llegar a durar años, 1 año, 3 años, 5 años. ¿De qué depende esto? Del tiempo que se tome ese eje hormonal en reorganizarse, en reordenarse de cara al bienestar. Cuando pienses en tus hormonas, piensa como en esas comunicadoras de información hacia todos los ejes, hacia todas las partes de tu cuerpo. El tiempo que tarde ese eje en reorganizarse es el tiempo que vas a durar con síntomas. Por tanto, entre más temprano tú actúes para darle ese nuevo orden, pues más rápido van a desaparecer esos síntomas. Así que de alguna manera está en tus manos el tiempo, la duración de estos síntomas. Si tú actúas, pues más rápido vas a controlar todos estos síntomas, pero si tú lo dejas pasar sin hacer absolutamente nada por tu eje hormonal, pues seguramente la situación va a tardar mucho más. En conclusión, el tema implica tomar acción. Lo primero que debes hacer es analizar 4 hormonas muy importantes que van a sufrir cambios en esta fase para ti. La primera de ellas es la progesterona. La progesterona es una hormona que puede comenzar a tener disminuciones 5, 10 años, inclusive antes de que nos llegue esa ida de la menstruación llamada menopausia. Entonces, muchos años atrás, la progesterona puede comenzar a generar una caída, un declive y ser la causante de muchos de estos síntomas. La segunda de las hormonas importantes son los estrógenos. Convencionalmente los estrógenos tienen sus caídas ya directamente en la fase de la menopausia, cuando se va la menstruación, o después de la menopausia, ellos siguen cayendo y se van acentuando esos síntomas asociados a esta menopausia. La tercera hormona importante a evaluar en estos casos es la testosterona. Esta hormona puede comenzar a tener sus caídas, sus declives a partir de los 35 años y estar involucrada en cualquiera de estas 3 fases que te acabo de mencionar. Es decir, una caída de testosterona puede producirnos síntomas en fase de premenopausia, de menopausia o de postmenopausia. Y la cuarta hormona es la dehidroepiandrosterona, también conocida como DHEA. Esta es una hormona que se relaciona muchísimo con nuestro eje asociado al estrés y factores como el mismo estrés, cambios emocionales, ansiedad, depresión, van a alterar el eje donde ella se produce. Por tanto, no es que dependa exclusivamente de la edad o de la fase en que nos encontremos, sino que depende más de nuestro estilo de vida en torno al estrés o de nuestros estados de ánimo. Cuando esta hormona va cayendo, ella, como si dominara ese gran eje, comienza a permitir que todas las otras hormonas de nuestro eje también vayan alterándose y vayan cayendo en su nivel. La segunda gran acción es suplementar. En medicina de longevidad y medicina regenerativa solemos utilizar suplementación
hormonal a través de hormonas bioidénticas, es decir, esas hormonas con una estructura molecular idéntica a la hormona humana. ¿Por cuál razón? Porque son hormonas que justamente por esa estructura molecular podemos utilizar durante largo tiempo, a través de muchos años, de modo que pues, nos facilite el control de estos síntomas y nos facilite el reorganizar justamente a ese importante eje. Y el tercer importante factor donde debes actuar es a nivel de todos aquellos factores que generen interferencia o ruido en la manera como tus hormonas deben trabajar. Cuando pienses en las hormonas, piensa en unas moléculas, unas sustancias que se encuentran al interior de tu cuerpo y que deben comunicar un orden, es decir, las hormonas están diseñadas para decirle a muchas células de nuestro cuerpo de qué manera deben trabajar y de manera ordenada y organizada. De tal modo que cuando hay factores que interfieran en eso que las hormonas deben comunicar, pues van a generar como un ruido que no les permite actuar de manera correcta y adecuada. Existen tres grandes factores que generan ese ruido o interferencia en la comunicación que las hormonas deben hacer. El primero de ellos se asocia con el estrés y los factores emocionales. Cada vez que estamos bajo situaciones de altos niveles de estrés o niveles de estrés que se quedan, es decir, un poquito de estrés cada día, pero se va acumulando día tras día, o cuando estamos en situaciones de cambios emocionales como la ansiedad, la depresión, independiente de si es leve o si es severo, todo esto va a interferir en el funcionamiento de las hormonas y las va a secuestrar. Haz de cuenta, las va a atrapar y no va a permitir que ellas realicen de manera adecuada su función. El siguiente factor que hace ese ruido para las hormonas es la falta de nutrientes. Cuando faltan determinados nutrientes como la vitamina D, el magnesio, las vitaminas del complejo B, las hormonas no van a poder llegar al lugar donde tienen que llegar. En otras palabras, asume como que los nutrientes van a permitir que las hormonas puedan tocar y les abran la puerta y puedan ellas entonces transmitir y comunicar qué hay que hacer. Cuando no hay nutrientes o los niveles de estos nutrientes están deficientes en nuestro organismo, pues ellas no van a poder entrar o abrir la puerta. Y el último factor que hace un tremendísimo ruido negativo para nuestras hormonas es una inadecuada función digestiva. Siempre que tengamos problemas a nivel de digestión, disbiosis, gastritis, estreñimiento crónico, diarreas crónicas, vamos a interferir en la manera como nuestras hormonas se van a estar metabolizando y vamos a dejar una basura hormonal que va a terminar siendo negativa o nociva para nuestra salud, perpetuando el tiempo de esos síntomas o inclusive llevándonos a complicaciones hormonales como la presencia de miomas, como la presencia de quistes en los senos, como la presencia de quistes en los ovarios. En conclusión, recuerda que el tiempo de duración de los síntomas de la menopausia de alguna manera depende de ti. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, des clic a la campanita y estés con nosotros cada semana aprendiendo más y más acerca de la medicina regenerativa y el antienvejecimiento celular.